Hola amigos, ¿cómo están? Un bonito y hermoso saludo, fresco sobre todo aquí en esta ciudad hermosa de Jalapa, Veracruz, con este hermoso día nublado en el cual tenemos este sabadito de relax, en el cual me gustaría platicarles sobre un tema que no es nuevo. La verdad que ya había escrito hace casi 7 años, 8 años, Los Corsarios Forenses en la revista Expresión Forense. Un tema que gustó tanto que lo publicaron, bueno, lo usaron en la policía de Ecuador sobre dicho tema, y del cual es un tema que veo que es de suma importancia para los estudiantes que optan por esta carrera de criminología. Cuando también a veces no distinguen entre lo que es la criminalística y criminología, que son las cuestiones que yo veo muchas veces en redes que les fallan tanto abogados como inclusive instituciones de procuración e impartición de justicia. Pero bueno, meternos ya al tema de qué es criminalística y criminología va más allá. Pero muchos de los estudiantes que se han inspirado para poder estudiar la carrera de criminología, desgraciadamente lo toman a veces de la ciencia ficción forense. En Hollywood, como vemos, usan mucho este tipo de tema para poder captar de una manera comercial, cuando la realidad no es nada a lo que se asemeja en la práctica, como películas El silencio de los inocentes, muchas películas que están un poco fuera de la realidad. ¿Y qué trae consigo esto? Una desinformación brutal. Veo cómo tristemente le dan un mal uso a este tipo de conocimiento. Tuvimos ahorita una cápsula donde hablamos del análisis del contexto, que es prácticamente donde por fin se está aterrizando este tipo de conocimiento para poderlo idealizar en algo que es práctico, sobre todo para las instituciones de procuración de justicia. Eh, el análisis del contexto, como lo habíamos platicado, sería redundante otra vez volver a hablar de ello, está ahí la cápsula, pero donde veo que tristemente es donde se le está dando esta herramienta es en lo mediático, en cuestiones como lo que conté ahorita tristemente con lo de la niña que falleció en Tampico, y que ahora hay criminólogos que a través del análisis facial, de la cara de la madre, de los familiares, de los inculpados, hacen un análisis y ya casi un juicio hipotético, y eso es algo brutal que no se puede dar, porque esa no es la manera correcta de poder usar esta herramienta. Si bien es cierto, existe esta herramienta también donde podemos ver los puntos gestuales de la persona cuando está mintiendo, que eso lo vemos muy comúnmente en pues no en el polígrafo, porque ahí vemos sobre todo las reacciones del cuerpo, pero sí cuando alguien te está psicoanalizando en este caso. Eh, es ahí donde viene lo preocupante, en el análisis de la escritura. Digo, no es por tirarle a la gente del gremio, que interpretan la escritura de los artistas y de las personas que pudieron haber ocasionado un delito, pero eso es simplemente una falacia, una mentira que no puede existir. Pongamos esa misma persona a analizar perfiles como en una cámara de Kelsen de gente que no conozca la trayectoria, y entonces veremos cuál sería el resultado realmente. O como en el caso de la Ouija, que muchos eh, han visto que funciona cuando gestualmente se mueve y empezamos a articular palabras y frases. Hazlo de noche o hazlo a oscuras y verás que no te sale ni un garabato. Esto no son ciencias, simplemente es una herramienta que se le pudo haber dado, pero sí existió algo que fue útil. Por ejemplo, en el caso de Luna Bomber, donde a través del modo de escritura de esta persona pudieron dar con él. Tomemos en cuenta que el FBI y todas las instituciones de procuración de justicia en Estados Unidos los traían locos, porque pues era una persona que no era nada normal, era una persona
que totalmente tenía un grado de inteligencia elevadísimo, elevadísimo. Entonces, él se trasladaba a 2000 kilómetros para poder mandarlo desde esa ciudad una carta. Iba disfrazado, se disfrazaba varias veces. Una persona que prácticamente no dejaba un rastro. Entonces, esa es una de las herramientas que sí, verdaderamente pudieron servir, pero se fueron distorsionando a través de la ciencia ficción que aplica Hollywood y mucha gente vive equivocado con esto. Y que es lo peor, que aterriza en un tipo de herramienta que veo a los chicos cuando egresan de esta carrera. Y a veces hay páginas como empleo criminológico o empleo para criminalistas y criminólogos, donde se les ve la desesperanza y totalmente el abatimiento de haber desperdiciado 3, 4 años de esa carrera. Pero vemos cómo se aterriza tristemente en dónde. En trabajos como monitorista de transportes, estás atrás de un monitor viendo a cada una de las unidades de transporte público, bueno, transporte de carga público, donde cada vas monitoreando paso por paso, que no haya robo, que no haya alguna actuación mala por parte de los choferes. Y en eso es lo que se terminó acabando una carrera, monitoreando en un Soriana o inclusive hasta en la torre de vigilancia de un Soriana. Desgraciadamente vendimos muy barata la carrera por todo este tipo de cuestiones que se han venido arrojando con el mal desempeño que le han dado algunas personas que no están instruidas. Y aquí es donde viene el problema, que muchos dicen, bueno, es que tienes que ser un psicólogo para que tú puedas ser un criminólogo. Claro que eso lo dicen psicólogos y totalmente queda claro de que existe la psicología forense, pero eso no te da un atributo para que tú seas un experto en el tema, porque te ponemos una carpeta de investigación con un QRR, quien resulte responsable, y totalmente no vas a poder definirlo porque es como un examen de confianza donde no se presenta en este caso el candidato y cómo vas a saber cuáles son sus actitudes, su desempeño y la parte donde podría esta persona fallar. Estamos hablando de un QRR quien resulta responsable, donde no hay criminalística de campo, no hay criminalística de laboratorio, no tenemos testigos y toda esa falta de medios de prueba que puedan vincular con una persona, difícilmente un psicólogo que nunca ha ido al lugar de los hechos, que no conoce técnicas de litigación, lo va a poder desenvolver. Por eso es la importancia de que se le dé la seriedad que se debe de tener en esta materia. En otros países la tiene, yo lo he visto, no en el análisis del contexto, perfilación criminal, como lo denominan. Yo inclusive le he tratado de llamar inteligencia criminal para no buscar la perfilación criminal cuando la estamos ya llevando a un contexto de ciencia ficción, que es lo que le digo. ¿Por qué? Porque esto es muy aburrido, la verdad. Si tú te imaginas lo que pasa como en una película, es totalmente falso. Te tienes que sentar ante una carpeta de investigación para poder tú desarrollar, en este caso, las líneas de investigación óptimas, pero tienes que tener el conocimiento de quién es el primer respondiente, de en este caso cuál es el trabajo de una cadena de custodia, qué es un indicio, qué es una evidencia, qué es un medio de prueba, qué es un dato de prueba, el trabajo de los círculos concéntricos, la planimetría forense, victimología, por supuesto, geografía forense y muchas cuestiones que son interesantes, pero se aprenden a golpe de espada, de espada. Entonces, también hay otros detractores que dicen es que si era un abogado que no puede tener una maestría. Y yo le digo, la verdad es que aquí no importa cómo adquiriste el conocimiento, sino que lo sepas usar y sobre todo que funcione. ¿Cómo puedes aplicar un protocolo en un caso de un abigeato para que en esa zona se baje ese tipo de delito cuando es un delito patrimonial? ¿Cómo lo puedes aplicar cuando estás en una mesa de inteligencia para efectos de organizaciones delincuenciales? Hay tantas cosas que se le puede dar uso. No sé, se me viene al caso
que es otra cuestión también muy fuerte cuando lo aplicas con la mano de la política criminal. Es algo que El Salvador lo está aplicando muy, muy claro. Eh, no sé, hablando, por ejemplo, lo que vemos en las noticias, ¿qué pasa hoy con la cuestión de las recompensas que está poniendo Estados Unidos a los delincuentes o a las cabecillas de unas organizaciones delincuenciales? Usando este tipo de herramienta, vemos que traería un problema a nivel nacional hiper, súper fuerte. ¿Por qué? Porque es un contexto que ya lo he usado en otros países y es aquí donde aplicamos este tipo de conocimiento, el comportamiento criminal, lo que es el intercriminis, todo lo que viene siendo las máximas de la experiencia en base a otros tipos de resultados. ¿Y qué arrojaríamos con esto? Bueno, imagínate que en Estados Unidos existen los bounty hunters, que son los cazarrecompensas que por 25 millones de pesos, por supuesto, que arriesgarían hasta entrar al país nacional. O peor aún, que hubiera facciones del ejército mismo en México que se arriesgaran por 25 millones de pesos a detener a estas personas o inclusive otras facciones de otras organizaciones delincuenciales a ser ellos los que fueran los cazarrecompensas y entonces crearía en este caso una desestabilidad nacional. ¿Por qué? Porque es una parte de lo que viene siendo las instituciones públicas en procuración, impartición y prevención del delito, las encargadas de esto, pero Estados Unidos muy inteligentemente, como ha hecho en otros países, pues esto lo hace para efectos pues de poder llegar a estos fines. Son cuestiones que son políticas, pero como yo les había comentado en varias cápsulas, hay que definir lo que es la política criminal, que esto va de la mano totalmente de la criminología, para efectos de poder hacer una prevención e inclusive los lineamientos que se van a ocupar. Entonces, como les he dicho, desgraciadamente es algo serio y pues lo vemos hoy que lo ocupan, no digo nombres, pero vaya, que si la firma, que si dijo esto, que los gestos. Quiero decirles que hasta el polígrafo es un instrumento de ilegalidad totalmente. No es algo 100% confiable, puede haber un mitómano. Hay inclusive un síndrome de Munchausen, creo que me acuerdo, lo había oído dentro del término de la psicología forense, que esta persona vive en sus fantasías y hasta se las cree. Entonces, no es algo que es 100% confiable. La herramienta es algo que sirve y en este caso creo que se le debe de dar la debida difusión para que las instituciones, en este caso, pues las puedan usar, porque ¿cuánto es el grado que tiene de posibilidad una persona egresada de esta carrera de criminología para poder tener un trabajo redituable? Vaya, es ahí el problema. No hay. Eh, yo estudié la carrera de Derecho y Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Me especialicé en criminalística de campo, por lo del conocer, el estándar 076, preservación del lugar de un posible delito. Trabajo de campo de más de 10 años cuando me encontré como Ministerio Público y teníamos la fe ministerial para poder ir al lugar de los hechos, que eso pues te da las máximas de la experiencia también en criminalística de campo. Criminalística laboratorio no, porque yo no era un perito, que esa es la parte que se debe distinguir cuando es un perito, pero cuando potencialicé con los estudios la maestría en criminología, fue algo que me permitió desarrollar. En este caso es por necesidad del servicio, no fue algo que yo fue mi primera instancia, donde a veces los chicos lo toman y se dan cuenta que es una desilusión total. Por eso es importante ver cuáles son los grados de oportunidad laboral que tenemos cuando desarrollamos este tipo de deseos. Pues me imagino, yo quería estudiar biología marina y no sé en qué pudiera haber acabado. De todas maneras, es un tema muy apasionante que después lo platicaremos, por ejemplo, en el caso de Alfredo Garavito Cubillos, la bestia, allá en Colombia. Tuve mucho deseo por haberlo conocido antes de que muriera. Un depredador que quitó la vida casi a más de 200 niños. Y no es una admiración, simplemente es haber entendido por qué lo hace. Que esa es la parte que vemos muy fundamental en la criminología.
Pues bueno, nos estamos viendo. Les tengo una muy bonita noticia. Próximamente vamos a estar ya mejorando este tipo de contenidos. Ya vamos a tener una producción definitivamente para poderles llevar un poquito más de este tipo de conocimientos y así también tener entrevistas con gente que se maneje los medios y poder retomar un proyecto en el cual llevaremos la visión de cómo es que opera en diferentes partes de los estados de México, bueno, los estados de la República Mexicana y también en otros países. Muchas gracias, que tengan un muy bonito fin de semana y pues espero verlos pronto. Saludos.